Buenos días, Inge. ¿Cómo están? Buenos días, ingeniero. Buenos días. ¿Pueden confirmar que se ve en la pantalla la pizarra con el ejercicio? Sí, ingeniero. Ya. Entonces recuerden, hoy día tenemos la prueba a la última media hora. Entonces le voy a pedir a Adrián Paguay, que me ayude recordando a las 10:25 para detenernos ahí y comenzar a alistarnos para la prueba. ¿Adrián está? Sí, profe, sí estoy. Ya, entonces tú me haces acuerdo, ¿ya? Listo, entonces comenzamos a hacer esta partecita que nos falta revisar, puesto que no está ni en el resumen ni hemos visto en ejercicios, ¿no? Pero es importante. Este es el diagrama de tallo y hojas que no hemos visto, ¿no? Dentro de los tipos de diagramas no hemos visto el diagrama de tallo y hojas. Y puede ser que en algunas veces ustedes se topen con este tipo de diagrama y es importante que lo sepan entender, ya sea de aquí pasar a esto o de este conjunto de datos individuales pasar a esto. Cualquiera de las dos alternativas. Entonces, en este caso, nos dice que tenemos en esta tabla los datos de la vida de las baterías para automóvil. Estos son los datos. Como pueden ver, son 5 filas, 8 columnas, entonces son 40 datos, es lo que podemos visualizar. También podemos visualizar que tienen cifras enteras, una cifra entera y un decimal. Todos los datos tienen una cifra entera y un decimal. Entonces, lo primero que corresponde es indicar qué representa la variable X. ¿Qué representaría la variable X? Ana Campoverde, ¿qué sería X? ¿Qué representaría la variable X? ¿No? Perdón, no lo escuché bien. ¿Qué representa la variable X? La vida de las baterías. La vida. La vida de las baterías. ¿En qué unidades estaría? No sé. ¿En años? En años, ¿no? Sí, porque si vamos, por ejemplo, a este valor 1.6, no puede ser que dure 1.6 meses, ni días, ni horas, ¿no? Se asume que cuando hablamos de la vida de las baterías es desde que la instalamos por primera vez hasta la usamos, hasta que por último deja definitivamente de funcionar. O sea, ya no hay manera de revivir esa batería. Eso se entiende como vida de la batería, ¿no? Entonces, puede tomarle años a una batería que ya deje de funcionar. Está en años. Por otro lado, tenemos que identificar qué tipo de variable es. Sí, si es cuantitativa, cualitativa, y si es cuantitativa, ¿de qué tipo? Andrea Larrea, ¿de qué tipo es? Cuantitativa. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuantitativa de qué tipo? Aiden Castro. De Castro, perdón. Sí, ingeniera. ¿Es variable cuantitativa de qué tipo? ¿Discreta o continua? Es continua, perdón. Continua. Debido ¿Por a que qué? a que es un doble, es decir, tiene decimal. Muy bien. Así es, entonces es una variable cuantitativa continua. Porque como pueden ver los datos, tiene una cifra decimal, ¿no? Es parte entera y parte decimal. Y las discretas se caracterizaban por ser números enteros, ¿no? Conteos, 1, 2, 3, ¿sí? Entonces es continua. Ya tenemos identificado la variable y las unidades de la variable y el tipo de variable que se
con el que vamos a trabajar. Siguiente paso, como ya dijimos, era identificar el número de datos o el tamaño de la muestra. Ya contamos aquí que n es igual a 40, ¿no es cierto? 40 datos disponibles. También tenemos que identificar cuál es el valor máximo. Acá pongámosle el valor mínimo y el valor máximo y podemos sacar el rango también, ¿no? Entonces, le voy a pedir a Cristian Pazmiño que me diga cuál es el mínimo y el máximo. Ya, Inge, a ver, el valor mínimo sí es 1.6. Ya, y el máximo. El máximo 4.7. 4.7, muy bien. Entonces 4.7 es el máximo. El rango nos daría entonces. Cristian Agila, ¿cuánto nos daría el rango? Nos daría 3.1. Muy bien, ya tenemos un rango de 3.1 entre el mínimo y el máximo para este conjunto de datos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es darnos cuenta que como el mínimo es 1.6 y el máximo es 4.7, que estos datos, todos los que están aquí, tienen una cifra entera y una cifra decimal, o sea, tienen enteros y décimos, ¿no? Entonces vamos a poner de dónde a dónde irían las cifras enteras. Entonces sería un entero, dos enteros, tres enteros y cuatro enteros, ¿sí? Esas son las opciones. Si, por ejemplo, en el conjunto de datos hubiera un 0,8, entonces aquí el tallo tendría que comenzar en 0. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Como no hay, entonces por eso no se pone. Si hubiera un 5,1, sí, digamos 5,1 en el conjunto de datos también, entonces yo tendría que poner en el tallo 1, 2, 3, 4, 5, que serían la parte entera. Ahora aquí es importante, aunque aquí no se ha puesto, aquí no se pone porque está justo inmediatamente después de la tabla de datos. Entonces aquí se ve que son cifras decimales, ¿no? Pero supongamos que no tuviéramos esta tabla inicial y solo nos dieran esta tabla, solo esta de aquí. Entonces se podría leer así, ¿no? Se podría interpretar así. Si no se sabe, podríamos pensar que es 1 y 6, 16. 1 y 9, 19, ¿sí? 2 y 2, 22. 2 y 5, 25. 2 y 6, 26. 2 y 6 otra vez, 26. Y 29. Entonces, con los datos serían estos, son 16, 19, 22, 25, 26, 26, 29. Y así para el otro también sería el 30, el 30, el 31, el 31 y así, ¿sí? Como aquí no hace falta porque en esta primera tabla ya están los datos originales, entonces se sobreentiende que, aunque no se ponga que son decimales, entonces para evitar eso es preferible poner un punto o una coma para indicar que en realidad es 1.6, 1.9, 2.2, 2.5, ¿sí? Entonces se lee así, ¿no? 1.6, 1.9. 2.2, 2.5, 2.6, 2.6, 2.9. 3.0, 3.0, 3.1. Acá sería 3.2, 3.3 y así sucesivamente. 4.1, 4.1 y así sucesivamente. E inclusive, como ustedes pueden ver, acá puedo poner, aunque no en todos los casos va a aparecer esta frecuencia, pero aquí se puede poner la frecuencia contando cuántos, ¿no? Hay 2, aquí hay 5, entonces hay 5, con que tenga cifra entera 2, hay 5 números, 5 datos. Que tenga cifra entera 3, hay 25, mire. ¿Sí? Y que si tenga cifra entera 4, existen 8.
Ahora, de aquí también, al ponerlo así, podemos visualizar rápidamente cuál es el dato con mayor frecuencia. Es decir, podemos ver cuánto vale la moda. ¿Cuánto valdría la moda? Brandon Oña. Sería 3, 3. ¿Por qué? porque es la que más se repite. Tiene frecuencia No. de 25. No, no estás entendiéndole. Aquí en este caso le voy a borrar, le voy a poner más abajito esto. En la columna, en la fila 3 es 3.0, 3.0, luego viene 3.1, 3.1, 4 veces, ¿no? 1, 2, 3, 4. 3.1 y un 3.1. Luego viene 3.2, otra vez 3.2 y así seguimos. No es el 3 que se repite 25 veces. 3.1, perdón. 3.1, muy bien. Entonces la moda es igual a 3.1 para este conjunto de datos, porque su frecuencia, como podemos ver aquí, su frecuencia absoluta es 4 y es la más alta de todos. Sí, hay 4. Aquí del 2 hay solo 3, igual del 3, igual del 4, igual del 7. Y ninguna otra tiene 4. ¿Sí? Entonces 3.1 es la moda de este conjunto de datos. Eso es lo que podemos ya sacar rápidamente cuando ya los tenemos así agrupados en este diagrama de tallo y hojas. ¿Sí? Podemos identificar el dato que más se repite muy fácilmente. Ya. Entonces, pensemos otro ejemplo. Pensemos que tuviéramos un diagrama de tallo y hojas de la siguiente manera. Pensemos que tuviéramos así. Sí, entonces este es el tallo. Y estas serían las hojas. Pero voy a tener ahora hojas a la izquierda y hojas a la derecha. Izquierda y derecha. Entonces eso significaría que aquí tengo dos series de datos. Una serie A de una muestra y una serie B de otra. Por decir algo, que fueran estas, ¿qué diríamos? Las notas de la prueba de estadística del GR4 y del GR3. Sí, así. Entonces, ¿cómo leería yo estas notas para la serie A? Serie A. Para la serie A, yo leería 2, y faltaría poner el punto, ¿no? Punto, para indicar que tiene una parte entera y el decimal es la otra parte, ¿no? Entonces sería 2,3, 2,4, 2.7, 2.2,
2.1. 3.4. Este es el tallo, ¿no? 3.4, 3.5, 3.0, 3.2, 3.1, 4.3, 4.4, 4.3, 4.2, 5.3, 5.1, 5. Para 6 tendría 6.3, 6.4, 6.2. Esta sería la serie A. He visto ya los datos individualmente. Acá, para la serie B, se leería 2.1, 2.0, 2.5, 2.2, 3.0, 3.1. 4.2, 4.1, 4.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.3. Para el último sería 6.0, 6.1, 6.4, 6.5 y 6.6. Así se leería. Entonces es un diagrama de tallo y hojas doble, ¿no? Con dos series de datos. Así se lee. ¿Ya? O si yo tengo estos datos así, o sea, esto puede pasar de aquí para acá, ¿no es cierto? O de aquí para acá. Si yo tengo así, le puedo poner un diagrama de tallo y hojas así. O si está en un diagrama de tallo y hojas así, le puedo pasar así a datos individuales. Igual este lado, ¿no? ¿Ya? Preguntas ahí en este diagrama de tallo y hojas. Profe, yo tengo Dime. una pregunta. ¿Este gráfico o diagrama es únicamente para variables cuantitativas continuas? No, Y discretas también puede ser. A en ver, ese pero caso, ¿qué ¿cómo sería? pasaría si fueran discretas? No, Ah, continuas, claro. Porque si fueran discretas, como en el caso del número de hijos, ¿qué sería? No, pues, sí, solo para cuantitativas continuas, sí. Entonces pongamos aquí una observación. Una observación es que esto está en el libro de Walpole. Sí, esto es del libro de Walpole. Página 21, ahí está. Y además estamos, eso como primera cosa. ¿Ya? Por si acaso quieran ustedes revisar un poco más a detalle. También podríamos poner aquí que este tipo de diagrama de hojas es para variables. No, no quiero ponerle así, sino con una nota misma. ¿Ya? Bien. Bueno. Es para variable. Buena pregunta esa. Variable cuantitativa. ¿Ya? Ya, ahí está. ¿Alguna otra pregunta de este diagrama de tallo y hojas? Ya, entonces, luego digamos, el siguiente paso sería hacer la tabla de distribución de frecuencias, como la que tenemos aquí, ¿no es cierto? En intervalos. Justamente escogí este ejemplo porque, si se fijan, nosotros para sacar el número de intervalos, estábamos diciendo que usábamos esta fórmula empírica de la raíz de n, ¿no?
que en este caso K sería igual a la raíz de 40 datos. ¿Cuánto da entonces K, por favor? $6.32. Ya. 6.32. Entonces eso sale sacando la raíz cuadrada de 40. Este 6.32 está más cerca de 6 que de 7, ¿no? Sin embargo, como ustedes pueden ver aquí, hizo 7 intervalos el autor. Entonces, en realidad, en vez de aproximarle al inmediato inferior, en este caso, aproximó al inmediato superior. Y no es que esté mal que nosotros hagamos, o sea, si alguien dice, no, yo le voy a aproximar y voy a trabajar con 6, estaría bien, pero obviamente ya no van a ser la misma amplitud, ni va a ser el mismo punto medio, ¿no es cierto? Y tal vez cambie la frecuencia, ¿no? También de cada intervalo, ¿sí? En todo caso, no está mal, pero estamos viendo lo que ha hecho este autor, para que se vea que lo que nosotros hacemos no es la única forma de hacer. Tampoco significa que lo que nosotros hacemos está mal y que él está bien o que él está mal, este autor. No. Dijimos que esta parte de hacer los intervalos es un poco arbitrario. ¿Por qué? Porque cuando decimos que K es igual a la raíz de N, esta es una fórmula empírica en función de la experiencia de la gente que se ha dedicado a trabajar en esto. Es una forma empírica. No es una fórmula determinista como por ejemplo, en el caso que yo diga X es igual a la raíz de 2. Este es algo determinista. Sí, tiene un valor exacto que siempre será reconocido y único en todo lugar. Mientras que acá yo tengo la arbitrariedad de bajarme a 6 o de subirme a 7, o inclusive si alguien quisiera, dice, no, yo voy a hacer 8 intervalos, podría hacerlo, o voy a hacer solo 5 porque la recomendación era, ¿se acuerdan? Que sean 5 intervalos, estén entre 5 y 20, ¿no? Dependiendo del número de datos que se dispone. Ya, entonces aquí el autor escoge 7 intervalos. Ahí está. Por otro lado, si ustedes recordarán, y entonces calculemos la amplitud. La amplitud nosotros calculábamos como el rango dividido para las clases. En este caso, 7. ¿Cuánto nos sale? Ay, para las clases. Pongo los números. Dividido para el número de clases. ¿Cuánto sale la amplitud? Si el rango era 3.1 y las clases son 7. 0.4. 0.4, exacto. No, 0.4428. 0.4428. Ya, así sale. Entonces, esto yo podría aproximar, si quiero solo 3 cifras, a 0.443. ¿Sí? 0.443. Si quiero solo 2 cifras, 0.44. Pero recordemos que en nuestro caso, nuestros datos tienen una sola cifra decimal. Entonces es suficiente con aproximar a una cifra decimal. Si nuestros datos tuvieran 2 cifras decimales, ¿sí? 2 cifras decimales, entonces ahí sí convendría trabajar con una amplitud de 2 cifras decimales. Si los datos tuvieran 3 cifras decimales, entonces la amplitud con 3. Si los datos tuvieran 4, entonces la amplitud con 4. Más o menos es lo recomendable. ¿Ya? En este caso, como ustedes pueden ver, trabaja con una amplitud de 0,4. Ya. Ahora, otra observación. Si se fijan aquí, el autor ha decidido comenzar desde 1,5, le suma 0,4 y se va a 1,9. Luego viene acá, le suma una décima, 1,9 más una décima, 2, más 0,4, 2,4, 2,4 más una décima, 2,5, más 0,4, 2,9. ¿Ya? Entonces, aquí el autor está trabajando diferente a lo que nosotros hemos estado haciendo. Nosotros, digamos que acogemos que son 7 intervalos, ¿no es cierto? Ya decimos, este es el valor que voy a coger,
y esta es la amplitud. Entonces, ¿qué comenzamos diciendo? El valor mínimo era 1,6. Entonces poníamos 1,6. Este está incluido. Le sumamos la amplitud, iría hasta 2. Y este está excluido. Acá comienza en 2, ¿no es cierto? Más 0,4, 2,4. Este comienza en 2,4 y termina en 2,8. Así. Y así con los demás. ¿Sí? Eso es lo que, así es como hemos estado trabajando en los ejemplos de la clase y en los ejercicios, ¿ya? Pero aquí no hace eso, miren, aquí no toma 1,6, toma 1,5. O sea, a este le resta una décima y comienza desde ahí. Entonces comienza a construir. Además, no comienza en 1,9 más 0,4, sino le suma una décima al límite superior, si se fijan. Entonces, eso es la forma de trabajar del autor. Tiene su forma de trabajar, su criterio propio y así lo hace. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Ya. Entonces acá, la marca de clase o punto medio, ¿no es cierto? Aquí nosotros a este intervalo de clase, a este punto medio le llamábamos marca de clase M sub I, ¿no es cierto? M sub I. Punto medio, marca de clase o punto característico de cada intervalo. Aquí está la frecuencia absoluta F sub I. Esta es la frecuencia relativa que sería FRI. Y nos faltaría, a ver, le voy a borrar esta para ponerle al otro lado porque quiero poner 2 columnas más. Esta sería la FRI. Y nos faltaría la FI mayúscula y la FRI mayúsculas acumuladas. ¿No es cierto? Para tener la tabla completa. En este caso el autor no hizo la tabla completa, pero hace las dos columnas que son las tres, digamos, ¿no? El punto medio, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿Cómo sería entonces la columna de la frecuencia absoluta acumulada? Christopher Galarza. Christopher, Disculpe, profe, estoy mal con el internet. ¿Me puede repetir la pregunta? díctame los valores de la columna de la frecuencia absoluta acumulada. DSDI sería 2, el siguiente sería 3, el siguiente sería 7. Sería... Ese sería 22. De ahí sería 32. Después sería 37 y al final 40. Muy bien, gracias. Ya tenemos la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Ahora le voy a decir a Cristina Garzón. Sí, Cristina, ayúdame con la frecuencia relativa acumulada. Ya, sería 0.050, 0.075, 0.175, 0.55, 0.8, 0.925 y 1. Muy bien, gracias. Ahí estarían nuestras otras columnas que aquí no están incluidas. ¿Ya? Entonces, en esta parte vamos a hacer la práctica de calcular los percentiles, sabiendo que los percentiles son aquellas medidas de posición que dividen a mi rango de datos en dos partes, ¿no? Una parte que está bajo el percentil y otra que está sobre el percentil, ¿sí? Entonces, si lo vemos así, sería aquí, si dibujamos nuestro rango, ¿no es cierto? Estaría así. Pues aquí tenemos un valor mínimo.
Aquí tenemos un valor máximo. Y por aquí yo calculo un percentil P sub K. Ay. P sub K. Percentil de orden K. Entonces aquí estaría el K% de los datos, ¿no es cierto? Por abajo del percentil P sub K estaría el K% de los datos acumulados. Y por arriba estaría el 100 menos el K% de los datos. ¿Sí? Eso es lo que debemos entender. Entonces vamos a calcular los percentiles de tres formas. A partir de una tabla como esta, de distribución de datos agrupados en intervalos de clase. Entonces le voy a pedir a ver, David Chiriboga, me diga un percentil que quisieras que calculemos, pero quiero que sea un percentil, no que termine, o sea, no el 20, no el 25, no múltiplos de 5 ni pares. Dime uno. El tercero. ¿Perdón? El tercer percentil. Uno más grande, porque si no nos va a quedar muy amontonado ahí. El séptimo. Ya, percentil séptimo. Entonces el compañero quiere que calculemos el percentil 7. ¿Sí? Eso significa que K vale 7, ¿no? Entonces si aquí está el P 7, aquí estaría, pongámosle así. Y aquí está el P sub 7, por decir algo. P sub 7 significa que acá está el 7% de los datos por debajo del percentil 7 y por arriba estaría el 93% de los datos, ¿sí? Para este caso particular. Entonces vamos a hacer esto de tres formas, ¿sí? Tres formas de hacer el cálculo del percentil. Entonces vamos a hacer primera forma. Ay. Ya, primera forma. Para la primera forma, nosotros vamos a usar la fórmula que decía, que ya vimos y que decía el percentil P sub K es igual a LK menos 1 más. Voy a poner con esto porque estoy muy chueca. La fracción, ¿no es cierto? Aquí ponemos la fracción. Aquí era NK sobre 100 menos FK menos 1 sobre F sub K y por la amplitud. Así está. La fórmula de los percentiles de cualquier orden y que dijimos que podemos calcular el percentil 50 también, o sea, acá valdría 50 y que en ese caso estaríamos calculando el cuartil 2 o la llamada mediana también. ¿Sí? Esta es la fórmula que se utiliza. Esa va a ser la primera forma de calcular el percentil 7 que nuestro compañero quiere que calculemos. ¿Ya? Ahí está. Entonces necesitamos los datos. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es calcular NK sobre 100. ¿Sí? Entonces, primero, NK sobre 100 sería igual a N, que son 40, por K, que vale 7, y sobre 100, ¿cuánto sale, por favor? 2.8. ¿Perdón? 2.8. 2.8. Sí, no, claro. 428. Está bien. Listo. 2,8. Entonces, nos vamos a la columna de la tabla de distribución, a la columna de la frecuencia absoluta acumulada, a esta. Recuerde que esta acumula de 0 a 2, esta de 2 a 3, esta de 3 a 7, esta de 7 a 22, de 22 a 32, de 32 a 37, de 37 a 40. Así en la realidad es así. Entonces, pensando de esa manera, ¿en cuál de los intervalos está 2,8 incluido?
David Averos, ¿en cuál de los intervalos está incluido 2,8? En el 3. En el 3, ¿por qué? Aquí en este entre 2,5 y 2,9, ¿por qué? O sea, estaría incluido. No, no, no. Aquí en esta columna de la frecuencia absoluta acumulada, ¿en cuál estaría incluido 2,8? Fijándonos en esto, no en estos valores de aquí, límite inferior y superior de cada intervalo, sino En fijándonos en lo que acumula la 2. en la Igual 2. es de 2 a 3. Ajá, que iría de 2 a 3, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es nuestra fila o nuestra clase de interés. Esta es la clase de interés o el intervalo de interés para el percentil 7 en este caso, ¿no? Percentil 7, ¿sí? Teniendo ya eso claro y habiendo sacado NK sobre 100, nos hace falta entonces LK menos 1. ¿Cuánto valdría LK menos 1? Diana Bravo. Diana. ¿No está Diana? ¿En qué me escucha? Buenos días, ¿en qué me escucha? Buenos días. ¿Cuál sería el valor LK menos 1? Siendo LK menos 1 el límite inferior de la clase de interés. 1.9. ¿Cuál es la clase de interés? ¿Sí estás viendo la pantalla? Sí, la clase de interés es 2.0 y 2.4. Ya. Entonces yo quiero el límite inferior de la clase de interés. En 2. 2, gracias. Listo, ahora necesito el FK menos 1, siendo FK menos 1 la frecuencia absoluta del intervalo inmediatamente anterior a la clase de interés. Sí, la frecuencia absoluta del intervalo inmediatamente anterior a la clase de interés. Elianca y Zapanta. ¿Cuál sería el valor entonces? Elian. ¿No está Elian? Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué la clase de interés es la segunda? Porque ahí está 2,8. Está de 2 a 2,4. No, venimos a la columna de la frecuencia absoluta. No estoy fijándome en esto. Me fijo en la columna de la frecuencia absoluta. Sabiendo que este 2 indica que acumula de 0 a 2. Este 3 indica que acumula de 2 a 3. Este de 3 a 7. Este de 7 a 22. Eso es lo que dije. Entonces, ¿en qué fila está incluido 2,8? En la segunda, porque aquí está acumulando de 2 a 3. 2,8 está en esa fila. Entonces, esta es la clase de interés, el segundo intervalo. Sí. Sí, profe, ya sí me confundo. R4. Entonces, ¿está Elian Caizapanta? No, anoto, ¿no? Profe, ¿cierto? ¿Por qué aquí en este caso no inicia, o sea, no culmina con el intervalo abierto y coge directo el siguiente valor, el inmediato siguiente? Porque así hace el autor. O sea, no, él trabaja así. Nosotros dijimos otra forma de trabajar, ¿no es cierto? Dijimos, cogemos el mínimo, le sumamos la amplitud y ese está abierto. El límite superior está abierto siempre en todos los intervalos. Ese es nuestro convenio de trabajo para que todos trabajemos iguales y para que sea más fácil calificar. Bien podía haber yo dicho, nuestro convenio es de esto. Aquí cojo este y me voy hasta uno nuevo. En el siguiente le sumo una décima
o le sumo media 0,5. Esa es otra regla. Entonces, no, la forma como hicimos en clase no es la única forma válida de hacer la tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados. No es la única. Entonces, el autor no está mal, nosotros no estamos mal. Esto es un poco arbitrario, como decidamos trabajar. Profe, igual en el deber que nos tocaba hacer, completar una tablita, ahí, o sea, decía notas de 0 a 100, pero la amplitud no me, creo que era de 0, era de, no me acuerdo ahorita, pero Claro, estaba en digamos que 2,5 y no acababa en al último 98,5. 0 y no llegaba a 100, le llegaba a 90 y 95, algo así. 98,5, sí, se le Ajá. ve. Entonces ahí tenía que llegar solo hasta 98 o completar el rango. Hasta ahí, pues, hasta ahí. Ahí. Hasta donde nos daba, porque no podías llegar a más porque habían unos datos que ya estaban estipulados que en función de eso tenías que armar tu tabla. Ya. Entonces, David, a ver, no. Edwin Pillajo, perdón. Pillajo. ¿Cuál sería FK-1? 2. 2, muy bien, esta, ¿no? Aquí está, mire, 2. La frecuencia acumulada del intervalo inmediatamente anterior a la clase de interés. Esta es la clase de interés, la 2. Entonces es la frecuencia acumulada de la clase 1, que sería 2. ¿Ya? Nos hace falta la frecuencia absoluta de la clase de interés. Elías Guayasamín, F sub K minúscula. Elías. 1. ¿Cuánto? 1. 1. Esta, ¿no? Aquí está. ¿Ya? Y la amplitud, que ya sabemos que es 0,4. En este caso, como se fijan ahí, todas las amplitudes son iguales. 0,4. Acuérdese que no siempre puede ser así, ¿no? Puede ser que en algunos casos los intervalos tengan amplitudes distintas. Entonces, eso hay que fijarse. Ya tenemos toda la información. Entonces, procedemos a calcular el percentil 7, que sería igual a 2.0 más. Entonces, aquí me corresponde el valor que ya sacamos, que era 2.8, ¿no? Era el NK sobre 100. Entonces, ese vamos a poner 2,8 menos 2 sobre la frecuencia que en este caso es 1 y por la amplitud que es 0,4. ¿Cuánto sale entonces el percentil 7 con estos datos? 2,32. 2,32. ¿Ya? ¿Qué diríamos? Que, a ver, que por debajo de 2,32 está acumulado el 7% de los datos. Y por encima de 2,32 estaría acumulado el 93% de los datos. Obviamente entre el mínimo y el máximo, ¿no? Así tendríamos nuestra respuesta. ¿Ya? Entonces, desde el mínimo, que era 1.6 para este caso, hasta 2,32 está acumulado el 7% de los datos. Y desde 2,32 hasta 4.7, que era el valor máximo, está acumulado el 93% de los datos. Eso diría el percentil 7. ¿Sí? ¿Pregunta? Profe, disculpe, ¿de dónde sacó la frecuencia relativa al FDK? ¿Cuál? El F minúscula de K. Es la frecuencia absoluta de la clase de interés. Ah, ya. Frecuencia absoluta de la clase de interés. En este caso es 1. Ya, ¿algo nada más? ¿Alguna otra pregunta?
Yo, Inge, ¿hay alguna posibilidad de que me dé algún fallo si le hago con la frecuencia relativa acumulada? O sea, en este estamos buscando el percentil 7, entonces como que buscar en la frecuencia relativa acumulada donde se esté dando el 7% de los datos. No, o sea, si trabajas con esta fórmula, no interviene la relativa, interviene la absoluta. Si trabajas con esta fórmula. Ahora, también puede pasar de que te digan, de que te den un valor aquí, o sea, que me den un valor numérico aquí y que me diga a qué percentil corresponde. Entonces, yo de esta fórmula tenga que despejar K. Sí, sí se dan cuenta. O sea, yo podría, como cualquier fórmula, por decir algo, y igual a mx más b, la ecuación de una recta, ¿no es cierto? Yo tengo y en función de x. Entonces, para cualquier x se conoce la tangente y la pendiente y el intercepto. Pero de esta fórmula yo podría despejar x. Por alguna razón, ¿no es cierto? Yo tengo y despejo x. Entonces, ¿no es cierto? Como cualquier otra ecuación. Entonces, yo tengo esta ecuación y podría ser que este dato yo disponga y que lo que me pidan sea el orden del percentil. ¿Sí? Podría ser. Entonces, puedo usar esto. Pero si voy a usar para sacar el valor del percentil, el valor numérico del percentil, conociendo el orden del percentil, que en este caso es el percentil 7, entonces esta FK-1 es la frecuencia absoluta acumulada. No puedo usar la relativa aquí. Pero ya vamos a ver cuándo puedo usar o cuándo debo usar esta otra, ¿ya? ¿Está clara esa pregunta, esa respuesta a esa pregunta? Sí, Inge, gracias. Ya. ¿Alguna otra antes de seguir? Profe, si n por caso recién nos hubiese salido 3 exacto, ¿hubiésemos usado el mismo intervalo? Si nos hubiera salido 3. Sí. No, nos hubiéramos quedado aquí mismo. Porque esta acumula de 2 hasta 3 incluido. De 2 a 3, de 3 a 7. Por eso se le pone el punto, ¿no? Sí. Pero si te hubieras saltado al siguiente, digamos, porque dices debería estar acá, entonces de 3 a 7, esa sería el intervalo 3 sería la clase de interés, va a salir un valor ligeramente más alto. Lo que sí. Abierto, ¿no es cierto? ¿Perdón? De 3 abierto hasta 7 cerrado. Ajá. Ya, profe. Ya. ¿Algo más antes de seguir? Nos vamos a la segunda forma. Dime. O sea, que ese 3 que preguntó el compañero es del 3 de la frecuencia absoluta que se sale de NK sobre 100. A ese se refería. A eso se refirió. O sea, y ahí no nos deberíamos ir al intervalo 2, a la clase 2. Si saliera 3, tendríamos que irnos a la clase 3. ¿Por qué? De 0 a 2, de 2 a 3, de 3 a 7. 7 a 22. ¿El 3 no está incluido? ¿Perdón? ¿El 3 no está incluido en el 2? En la clase 2. O sea, va de 0 incluido a 2 abierto. De 2 incluido a 3 abierto. De 3 incluido a 7 abierto. Y así. Eso. Ya. A ver, entonces, segunda forma. Para la segunda forma vamos a construir o sea, esta forma es por interpolación lineal o también llamada, o también que esa interpolación sale de establecer una relación de semejanza de triángulo. ¿Ya? Y luego vamos a explicar de dónde sale eso con el tercer método. Entonces vamos a construir un triángulo rectángulo de cualquier medida, no importa que, no importa que sea pequeño o grande. Lo que sí es que sea suficientemente el tamaño adecuado como para que no se vea muy amontonado, ¿no es cierto? Y que se visualice bien lo que necesitamos, nada más. Pero tiene que ser un triángulo rectángulo.
Entonces, construimos el triángulo. Ya, ahí está. Como seguimos haciendo el caso del percentil 7, ¿no? Seguimos con eso. Entonces, nos vamos a la clase de interés y vemos, perdón, la clase de interés iba de 2 a 2/4, los límites inferior y superior. Entonces, colocamos eso acá abajo. De izquierda a derecha, ¿no? 2, el límite inferior, 2/4, el límite superior, ¿ya? Ahora, en el cateto opuesto, suponiendo que este fuera el ángulo alfa, ¿no? Este es el cateto adyacente, el cateto opuesto. Entonces acá, como queremos el percentil 7, ahí vamos a ver justamente el 7%, ¿sí? El percentil 7, cuando hablamos de percentil 7, estamos diciendo que el orden del percentil es 7. Pero eso significa que acumula el 7%, que en fracción sería, ¿cómo es? 0, perdón, pongámosle así. Esto equivale, pongámoslo, al 0.07, ¿sí? Así sería, en fracción. Entonces, ahí sí nos vamos a la columna de la frecuencia relativa acumulada, a esta de al lado. Por eso tuvimos que construirla, ¿no? Y vemos que la clase de interés sigue siendo la misma y este de aquí acumularía de 0,050 a 0,075. Entonces aquí está el 0,7, el 007, ¿sí? Entonces colocamos los límites. En ese caso sería de 0,050 aquí, igual de abajo para arriba, porque siempre va abajo los más pequeños, arriba los mayores. Entonces sería 0,050 hasta 0,075. Aquí entonces, en esta columna, estarían las frecuencias relativas del intervalo de clase de interés. Y acá estarían los límites del intervalo de clase de interés. ¿Ya? Como lo que a nosotros nos interesa es el 7% o el 0,07, sabemos que 0,07 está más cerca de 0,075 que de 0,05. Entonces colocamos por aquí. Si le ven, digamos por aquí. Esto no necesita ser con escala, solamente la lógica, ¿no? Que este 0,07 está mucho más cerca de este que de este valor de acá. Entonces, si aquí es 0.07, trazamos una paralela. Una paralela al eje de las X en ese punto para formar un nuevo triángulo, ¿sí? Un nuevo triángulo. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí le trazamos una paralela, digamos, ahí, y se forma un triángulo. Este chiquitito de aquí, que le voy a rayar de verde, ¿ya? Le voy a rayar de verde al triángulo pequeñito. Y nosotros sabemos que este también es el ángulo alfa, el mismo ángulo de aquí, está acá también. Entonces, y luego de aquí bajamos al eje con una paralela al eje de las Y o al cateto opuesto, bajamos paralelo al cateto opuesto, bajamos hasta cortar abajo el cateto adyacente. ¿Sí? Formamos el otro así. ¿Ya? Entonces bajamos. Y ya está. Aquí sería X.
lo que estamos buscando, nuestra incógnita, ¿sí? El valor del percentil 7, el valor, ¿sí? Aquí está el orden, pero en fracción, ¿no? ¿Ya? Eso sería. Entonces tendríamos dos opciones de hacer una relación de semejanza de triángulos entre el grande, el negro, con este rayado en verde, o entre el grande y este que voy a rayar en celeste. Cualquiera podemos tomar. Sí, cualquiera. El que sea más, más adecuado, el que nos guste en todo caso, ¿ya? Entonces vamos a establecer la relación de semejanza. Vamos a decir, vamos a tomar el grande, en principio el grande, entonces sería cateto opuesto del grande, 0.0075 menos el límite inferior que sería 0,050. Esa es la longitud del cateto opuesto. Esa la longitud del cateto adyacente, 2.4 menos 2, como eso para el grande. Yo voy a hacerle con el verde, con el pequeñito, ¿sí? Y ustedes pueden probar con el otro y les va a salir igual. Como lado opuesto del triángulo pequeño, 0.075 menos 0.07 sobre aquí 2.4 menos X. ¿Ya? ¿Cuánto sale aquí? Esto es 0.075 menos 0.05. Nos quedaría 0,025 arriba, ¿no? Y abajo nos quedaría 0,4. ¿Cómo? Aquí nos quedaría 0,005 sobre 2.4 menos X. Pasamos acá. La idea es despejar X, ¿no? Menos X va a ser igual a 0.005 que multiplica a 0,4 y que le dividimos para 0,025. Y X entonces, ¿cuánto sale, por favor? $2,32, profe. ¿Cuánto? 2,32. 2,32. 2,32. Y ese sería el percentil 7, haciendo de esta forma. Esta sería nuestra respuesta, finalmente. ¿Sí? Si hacemos así. ¿Ya? 2,32. Acá también nos salió 2,32, miren. Y si ustedes hacen la relación entre el triángulo negro y el rayado en celeste, también les tiene que salir lo mismo. O podrían ser entre el celeste y el verde. También les va a salir lo mismo. ¿No? Preguntas en esta segunda forma. ¿No? Ya. A ver, ahora para la tercera forma. Yo creo que ya tenía hecho algo acá. Pero, ¿cuál era? Ya. Lo que hice es graficar la ojiva para la tercera forma, ¿no? Entonces me voy a copiar esta. Y me voy para acá. Ya. Entonces voy a tomar, aquí les voy a poner la hoja de Excel que ya hice ayer.
¿no es cierto? Aquí puse los intervalos y aquí puse la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Entonces, con eso le pedí a Excel que me haga la gráfica y aquí está la ojiva, ¿sí le ven? Ahí está la ojiva, que es el polígono de frecuencias de frecuencia acumulada, ¿no? Entonces, me voy a llevar este gráfico, me voy a llevar allá. Ahora, aquí hay un problema de que, aquí había un problema. Veamos aquí si puedo cambiar el eje. Aquí está de 0,1 en 0,1. Le voy a poner de 0,05. Así. Ya, ahí está mejor. ¿Sí? ¿Sí le ven? Está de 0,5 en 0,5. De ahí que la importancia de la escala. Ahora acá, como estos están puestos como, en realidad como texto, ¿no? Entonces no lo representa correctamente. Pero bueno, por ahora me voy a llevar así. Entonces, la ojiva. Ese es el uso que tiene la ojiva, ¿no? Me voy acá y le pego. Ya. Entonces, teniendo bien hecha la ojiva con tanto en el eje X como en el eje X como en el eje Y, con una escala adecuada, siempre y cuando esté bien hecho, porque si no está bien hecho no me va a servir, en realidad no me va a dar un valor aproximado, sino muy alejado tal vez. Siempre y cuando el gráfico esté muy bien hecho, con una escala adecuada, entonces yo puedo venir y decir el 7% era, ¿no? 0,1, si le ven, aquí estaría, la escala inclusive sería muy grande. Aquí más o menos por ahí, aproximadamente. ¿Le ven? Por ahí, así más o menos. Al ojo, ¿no? Tendría que hacer mejor esa escala del eje Y. Y también mejor la del eje X. Más o menos por ahí. Claro, aquí la escala no está bien. Si se fijan. Tendría que hacerle más bien más arriba. Y voy a hacer de nuevo. Por eso es que no quería que sea el percentil muy chiquito para que se visualice mejor nada más, ¿no? Hacemos así. Y luego le bajo. Desde aquí le bajo con una paralela. Y aquí debería leer algo como 2,3. ¿Sí? Estando bien hecho el gráfico. Hay que mejorar el gráfico. Igual, yo podría, por ejemplo, si teniendo bien hecho el gráfico de la ojiva, podría yo calcular los cuartiles, ¿no es cierto? Viniéndome acá y decir el 25%. Entonces vengo acá, donde está 0,25, ¿no es cierto? Trazo la paralela. Y luego bajo y leo. Si el 50%, pero tiene que estar muy bien hecho el gráfico. Entonces hay que ver bien las escalas de los ejes X y Y en el gráfico este, ¿no? Y bajo. Ahí tendría el cuartil 2. Y el cuartil 3 sería aquí. Y cualquier percentil en realidad, ¿no es cierto? Entonces yo podría calcular el percentil 80, el percentil 70, el percentil 20, cualquiera. Pero lo importante es que el gráfico tenga una adecuada escala, que yo pueda visualizar fácilmente tanto en el eje de las Y como en el eje de las X. Caso contrario, se va a distorsionar. Miren aquí, por ejemplo, aquí yo no sé dónde es 1,5 y dónde es 1,9, dónde es 2,4, 2 y dónde es 2,4. Si le ven.
Entonces yo tendría que mejorar la escala del eje de las X para poder hacer esas lecturas con mayor exactitud. Ahora, la idea es la siguiente, que cuando hacemos interpolación, esto es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo, aquí estamos construyendo, cogiendo este pedacito entre 2 y 2, 4. Es que está muy pequeño. Pensemos aquí. Estoy cogiendo aquí entre este valor aquí. Ya. Es que está muy así. Aquí estoy construyendo el triángulo, miren. ¿Sí le ven? Así estoy construyendo el triángulo. En ese pedacito, entonces estoy asumiendo que existe una relación lineal en ese pequeño intervalo, donde en la base tengo 2, 5 y 2, 9 y la altura lo que le corresponda, ¿sí? Entonces, al valor que yo quiero sacar, ¿cuánto será? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, este trozo que estoy tomando aquí, este triángulo que estoy tomando aquí, en la ojiva, ¿no es cierto? Es lo que yo acá le construyo así ampliado, ¿sí? Ese trozo. Entonces, este lado, hipotenusa que tiene este triángulo es una parte de la ojiva. Es una parte de la ojiva. ¿De dónde a dónde? Del intervalo de 2 a 2, 4 en este caso, para este ejemplo, ¿sí? Estoy construyendo este triángulo grande y estoy diciendo que la hipotenusa de este triángulo grande es una parte de la ojiva, ¿sí? Y de ahí estoy sacando la relación de semejanza para este caso que me sirve para hacer interpolación. También puedo hacerle considerando la ecuación, la pendiente de la recta, como son el mismo ángulo, entonces tienen igual pendiente. Y recuerden, la pendiente dice, si le tomo como puntos, ¿no es cierto? La pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿sí? Así, la pendiente. Entonces, como la pendiente es la misma, la pendiente de este es la misma que de este. Entonces, se puede establecer relación entre pendientes. Que a la final me lleva a lo mismo que lo que significa la semejanza entre triángulos. En eso se basa la semejanza de triángulos, ¿no? Que es lo que hicimos aquí. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esa parte de la ojiva. Permítame un minutito, por favor. Ya, ¿alguna pregunta respecto a la ojiva? Profesora, ¿podría alejar un poco la pizarra para ver el proceso del triángulo? Ya. Gracias. Entonces, justamente si ustedes se fijan, esta fórmula, la gente que se dedicó a trabajar en estos análisis, esta gente es la que dedujo esta fórmula a partir de esto. Entonces, claro, ellos ¿cómo comenzaron? Seguramente comenzaron rudimentariamente construyendo la ojiva y a través de la ojiva sacando los valores, ¿no? Pero, como pueden ver, haciendo con Excel, inclusive se me dificulta aquí si no pongo bien el eje X, ¿no? Los de la escala del eje X. Entonces tendría que hacer una gráfica para cada caso y era largo y tedioso, ¿no es cierto? Hacer la gráfica de la ojiva a mano se puede transformar un poco, toma su tiempo. Y de ahí, si no escojo bien la escala, no voy a poder leer, si es que está muy pequeña la escala, no voy a poder ver con mucha exactitud los valores. Entonces comenzaron haciendo esto. Luego entonces dijeron, pero si hacemos esto y le tomamos una semejanza de triángulos o hacemos el análisis de que tienen igual pendiente, la pendiente de este ángulo de aquí es la misma que de este otro, entonces comenzaron a trabajar con eso y encontraron esta relación. Pero entonces ellos quisieron encontrar una forma más general
o tal vez una fórmula, simplemente una fórmula, ¿sí? Para no estar construyendo los triángulos ni nada de eso. Entonces, generaron la fórmula, donde en la fórmula tengo que entender qué significa cada uno de los elementos que debo tener para hacer el cálculo, ¿sí? Pero este sería como el producto final una vez de que ya hice el gráfico, ya me pasé por la análisis de semejanzas de triángulos y pasé a una fórmula matemática. ¿Sí? Entonces, en definitiva es una sola, pero que se pueden resolver de distintas formas. Ahora ustedes se acomodarán con lo que les parezca más adecuado. Pero si deciden hacer esto, esta segunda forma, hay que construir el triángulo y hay que hacer, las relaciones tienen que estar ahí. Si deciden hacer la ojiva, hay que construir muy bien la ojiva, ¿no? Y si no, hay que hacer la aplicación de esta fórmula indicando cuáles son los valores que se han calculado y el valor final del percentil. Y obviamente su interpretación. ¿Qué estamos diciendo? Que desde el mínimo, que es 1.6 hasta 2.32, se acumula el 7% de los datos. Por encima de 2.32 hasta 4.7, que es el máximo, se acumula el 93% de los datos. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Me puede poner la tabla de frecuencias, por favor? Gracias. Ya. Ahora, yo puse los datos de la vida de las baterías, le puse en el CODAP y puedo entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podría hacer? Hago clic ahí, me sale esto y vengo acá a esta reglita. No me deja. A ver, ¿a dónde? Ya. Voy a gráfico. Cojo vida de las baterías, le pongo acá en el eje de las X para generar el diagrama de puntos. ¿Ya? Vengo acá a la regla. Ahí me asoma, mire. Entonces voy a decirle que me cuente cuántos datos son. Ya somos aquí, miren, 40. Que me muestre el promedio, la mediana, la desviación estándar. ¿Sí? Le puedo pedir que me haga el diagrama de cajas. Ahí está, mire. Y que me dé un valor graficado. Ya, así le voy. Todo eso le puedo pedir. Entonces, fíjese, aquí el diagrama de cajas, ahí está un diagrama de puntos ahí abajo, ¿no? Y por otro lado está el diagrama de cajas en la misma gráfica. Entonces, si se fijan, este brazo lateral izquierdo está muy alargado a la izquierda, lo que indica que este conjunto de datos tiene una asimetría o un sesgo a la izquierda. Los datos están concentrados más a la derecha, sería, ¿no? Y tiene un sesgo a la izquierda, porque este brazo es más largo que este de acá, ¿sí? En cuanto a las cajas, vemos que hay más entre la mediana y el cuartil 3, están más dispersos y acá están más concentrados. ¿Por qué? Porque esta caja izquierda es un poco más pequeña que la caja derecha. Y la caja, el límite, ahí está el cuartil 1, vea, 3.1, ¿sí le ven? 3.1. Si me ubico aquí, esta es la mediana, ahí no se ve. Veamos si ahí se ve. Mediana, no se ve. Debería dejarnos ver. ¿Sí? Si me ubico acá, el cuartil 3, miren cuántas cifras decimales tiene. Si me ubico acá, veamos si nos deja ubicar aquí, ¿qué pasa? El valor máximo, 4,7. Si me ubico acá, el valor más bajo, 1,6. ¿Sí le ven? ¿Ya? Podría entonces también, ¿qué más puedo hacer? A ver, déjenme ver dónde era. Aquí creo que era. Miren. Ahí tengo el histograma. Pero si se fijan en este histograma, tenemos que está construido comenzando en 1,5 hasta 2. El otro está de 2 a
a 2,5, de 2,5 a 3. Es decir, la amplitud aquí es de 3, si se fijan. Y no es que ellos estén mal, está bien, pero es su forma de trabajar. Inclusive aquí podría cambiarle. No, ahí cambio colores. Bandera, aquí. Le voy a poner barras así. No, no es esa. No es esa lo que quiero. Agrupar en B. Ya. Puntos, agrupar en B. No. No quiero eso. Había una opción aquí. Ahí están los puntos. Agrupar en B. Ahí está. Y había otra. Ahí está. Fusionar. Ahí está el histograma propiamente. Si se fijan. Ahí vemos en este histograma vemos que hay la simetría a la izquierda, ¿no? La deformidad que teníamos aquí. ¿Sí? Entonces me puedo llevar este gráfico, llevar allá a la pizarra. Me imagino que también se ha de poder pedirle la ojiva, pero no sé bien cómo. ¿Ya? Entonces ahí está el diagrama el histograma. Si me pongo acá, le voy a poner así. No, ese no es. Ese no me dice nada, o sea, si le ven, es como que, ¿y qué es eso? Ese también es otra opción, donde las barras no son solo los puntitos ordenados en cada intervalo, ¿no? ¿Ya? Ahora dice, si leen el libro de Walpole, dice, si cogemos el diagrama de tallos y hojas que teníamos acá arriba, ¿sí? A pero está rayado, le voy a coger del libro. ¿Dónde está el libro? Aquí. Ya. Entonces voy a tomar al que está aquí. A este diagrama le voy a coger, ¿ya? Todavía hay tiempo. Ya. Nos vamos acá. Y si cogemos a este diagrama de tallo de hojas y le giramos 90 grados en sentido antihorario, le voy a hacer más grande. Si le giramos 90 grados en sentido antihorario, es decir, así. Tendríamos un gráfico aproximado del histograma. Mire, aquí están estos dos chiquitos, viene este, sube bastante y baja. Entonces aquí vemos, este es un gráfico aproximado, dice, de la forma que tendría el histograma, ¿sí? Entonces la cola lateral izquierda está más alargada, la derecha está más corta. Entonces hay sesgo a la izquierda. Es lo primero que podríamos ver en un primer paso haciendo el diagrama de tallo y hojas. Eso es lo que nos dice. Entonces tiene una utilidad también este diagrama de tallos en ese sentido. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en esto, por favor? Ya, entonces, yo quisiera que ustedes escojan calcular el percentil 61 usando cualquiera de las tres formas. Percentil 61. Que lo hagan en su cuaderno, le tomen una foto y lo suban aquí. Ahorita, al chat. Profe, ¿puede ponerle dónde está la tableta? Los datos. Ajá. Ahí está. Percentil 61.
Ujú. Díganme. Anda. Laguito. Chicos, regreso un ratito. Mientras tanto, sigan subiendo, por favor. ¿Qué fue, chicos? No sube nadie. Profe, disculpe, ya son las 10:25. ¿Ya? Nadie sube nada. En todo caso, quedaría para que lo suban la siguiente clase. Apenas comenzamos la clase, ustedes suben esa tarea, ¿ya? Esa actividad que tenían que hacer ahorita. Lo subimos al chat. Sí, al chat. Ajá. Bien hechito, ¿no? Ahí, Sí. ahí alguien subió, pero no me dice cuánto vale NK sobre 100 ni nada. Solo he puesto la fórmula y listo. Ya, entonces vamos al aula. Comiencen ¿cómo es? A ver, a prender sus cámaras, a prepararse.
Recuerden que la prueba tiene una duración de 30 minutos, son 8 preguntas. Está en la semana 4, pero ahorita no se ve, porque le había ocultado por si acaso hubiera algún problema de nuevo con el aula virtual. Y se me pierde la prueba, ¿no? Entonces está oculto, 10:30 en punto. Y les abro para que la puedan visualizar. Mientras tanto se pueden preparar. Aquí, ahí subió Rommel, Merchan subió la imagen vertical. Así no reviso, ¿no? Tiene que ser horizontal, que se vea. Sin tener que estar girando ni nada. Ya, alístese por favor. Prenda su cámara. Rommel David, no te veo. Solo veo algo en el fondo, pero no te veo a ti. Eso, ahí se ve mejor. Igual ya sí te veo. Es Cristina Salomé. Está como muy hacia arriba. Casi no te veo. La cámara está como muy arriba. Enfocando muy arriba. Igual Christopher. Christopher, no veo casi todo el techo y no te veo a ti. Eso, ahí está mejor. Igual acá. Rafael. Tal vez bajarle un poquito, porque ahorita que estás sin hacer nada se te ve, pero al rato que te agachas a escribir ya no se ve. Ya. Estamos casi listos. Voy a hacer que se vea. Ya debería verse porque no se ve. Ya. F5 actualizar para ver la prueba, ¿no? 10:30 ya es. Ya pueden comenzar. Profe, ¿en qué semana está la prueba? Semana 4, en la que estamos, ¿no? Inge, no hay como regresar entre preguntas, ¿no? Sí. Sí se puede.
Profe, Dime. se me dañó el aula virtual. No sé qué Profe, a cargar. mí también se me colgó el aula virtual. A mí también, profe. A mí también. Pasa lo mismo a mí también. No es posible pasar. Igualmente, profe. Creo que se cayó el aula de nuevo. Otra vez. Sí. Ah, Ya volvió. Ya se vio. yo sí puedo moverme, no sé. Sí, Ya volvió. De funcionar otra vez, profe. ¿Perdón? Ya se arregló ahí.
Y si ya terminamos, podemos irnos.
Chicos, terminó el tiempo ya, son las 11. Espero que les haya ido muy bien. Voy a terminar de tener la grabación.